Volver a la luz la fe perdida. Raúl solía ser un hombre lleno de esperanza, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación con su sonrisa y palabras amables. Había crecido en un hogar cristiano donde las oraciones eran tan habituales como las comidas, y la Biblia era más que un libro, era una guía para la vida. Durante años, Raúl vivió con la certeza de que Dios tenía un propósito para él. Participaba activamente en su iglesia, ayudaba a organizar eventos comunitarios y siempre tenía un versículo listo para consolar a quien lo necesitara. Sin embargo, la vida, con su carácter impredecible, comenzó a erosionar esa fe. Una serie de eventos desafortunados llegaron como una tormenta implacable. Primero, la empresa en la que trabajaba cerró de la noche a la mañana, dejándolo sin sustento después de 15 años de dedicación. Luego, su madre, su roca emocional, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Y como si eso no fuera suficiente, su matrimonio, que ya estaba en crisis, finalmente se derrumbó. Raúl intentó aferrarse a su fe en medio del caos, pero cada oración parecía encontrar un cielo vacío. Si Dios realmente está conmigo, ¿por qué me está pasando todo esto? Se preguntaba mientras sus días se llenaban de ansiedad y noches interminables de insomnio. Finalmente dejó de orar, se apartó de la iglesia y comenzó a llenar su tiempo con distracciones mundanas que nunca lograban silenciar el dolor. Su vida espiritual, antes vibrante, se convirtió en un recuerdo lejano, el descenso, una oscuridad que parecía eterna. Los meses pasaron y la vida de Raúl continuó en una espiral descendente. Se sumió en una rutina monótona de trabajos temporales, relaciones superficiales y una soledad que parecía imposible de sacudir. Había noches en las que se encontraba caminando solo por la ciudad, preguntándose si alguna vez volvería a sentir paz. Un día, mientras ordenaba algunos papeles viejos, encontró una foto de su juventud. Era de un retiro cristiano al que había asistido a los 20 años. En la imagen, Raúl estaba de pie frente a un grupo de jóvenes, con una Biblia en la mano y una sonrisa llena de propósito. Al ver esa foto, sintió una punzada de dolor. ¿Cómo había llegado a estar tan lejos de esa versión de sí mismo? La vergüenza lo abrumó. No solo sentía que había fallado en la vida, sino que había fallado a Dios. Creía que su relación con el Señor estaba rota más allá de cualquier reparación. Así que hizo lo único que sabía hacer: seguir adelante, aunque sin rumbo. Un destello de esperanza. Una tarde, mientras paseaba por un parque, Raúl escuchó la voz de una mujer que leía en voz alta a su hijo. «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Raúl sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras penetraron en su corazón de una manera que no podía explicar. Aunque había escuchado ese versículo innumerables veces en su juventud, esta vez fue diferente. Era como si Dios le estuviera hablando directamente a él, recordándole que aún había esperanza, incluso en medio de su caos. Esa noche, mientras estaba solo en su apartamento, algo dentro de Raúl lo impulsó a buscar su vieja Biblia. Al abrirla, sus ojos se posaron en el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Se quedó mirando esas palabras durante lo que parecieron horas. Finalmente, cayó de rodillas junto a su cama y entre lágrimas dijo una oración que había evitado durante años. «Señor, no sé si aún me escuchas. Me siento perdido, roto y sin propósito. Pero si estás ahí, si todavía me amas, ayúdame. Por favor, dame una señal». Aunque no sucedió nada sobrenatural en ese momento,
Raúl sintió una pequeña chispa de paz en su corazón, una que no había sentido en mucho tiempo. La transformación, la mano de Dios en acción. Raúl comenzó a orar fervientemente todos los días, no solo pidiendo soluciones a sus problemas, sino agradeciendo por las pequeñas bendiciones, un techo sobre su cabeza, la comida en su mesa y la oportunidad de empezar de nuevo. A medida que pasaban los meses, las cosas comenzaron a cambiar. Encontró un trabajo estable en una empresa que valoraba su experiencia. Aunque no era un puesto lujoso, le permitió estabilizarse económicamente y saldar algunas deudas. Su madre, contra todo pronóstico médico, comenzó a mostrar signos de mejoría, algo que los médicos describieron como inexplicable. Pero el mayor cambio ocurrió dentro de Raúl. Su corazón, antes lleno de desesperación, ahora estaba lleno de esperanza. Había encontrado en Dios una paz que superaba todo entendimiento, una fuerza que lo sostenía incluso en los días difíciles. Raúl también se reconectó con amigos de su juventud y comenzó a formar nuevas relaciones dentro de la iglesia. Compartir su testimonio se convirtió en una manera de inspirar a otros que estaban pasando por pruebas similares. La conclusión: un testimonio de restauración. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la ventana de su apartamento, Raúl sonrió. Su vida no era perfecta, todavía enfrentaba desafíos, pero sabía algo con certeza: Dios nunca lo había abandonado, ni siquiera en sus momentos más oscuros. En su siguiente reunión de la iglesia, compartió su testimonio. Hermanos, quiero decirles que incluso cuando sentimos que hemos tocado fondo, Dios está allí. A veces permite que enfrentemos pruebas para fortalecernos y acercarnos más a Él. Mi vida no ha sido fácil, pero hoy puedo decir que soy un hombre nuevo, gracias a su gracia y misericordia. Al finalizar, la congregación lo aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Raúl sabía que su historia no solo era suya, sino una prueba viviente del poder restaurador de Dios. El camino de regreso a Dios. La historia de Raúl no es solo la de un hombre que perdió todo y lo recuperó. Es una historia que refleja el viaje espiritual de muchos. La vida, con sus altas y bajas, a menudo pone a prueba nuestra fe. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de este dolor? En esos instantes, la desesperación puede cegarnos, haciéndonos creer que estamos solos. Pero el ejemplo de Raúl nos recuerda algo crucial. Incluso en nuestros momentos de mayor oscuridad, Dios sigue estando cerca. A veces, Él permite que enfrentemos desafíos para romper nuestras propias barreras de orgullo o autosuficiencia, llevándonos al punto donde finalmente nos damos cuenta de que lo necesitamos más que nunca. No porque quiera que suframos, sino porque sabe que nuestra verdadera fortaleza viene de Él, no de nosotros mismos. En su quebrantamiento, Raúl experimentó el vacío de una vida sin Dios. Intentó llenar ese espacio con cosas pasajeras, trabajo, distracciones y compañía superficial. Pero nada de eso fue suficiente, porque ese vacío está diseñado para ser llenado únicamente por el amor de Dios. Cuando finalmente cayó de rodillas y clamó al Señor, algo dentro de él comenzó a cambiar. No fue un milagro instantáneo ni una solución mágica a sus problemas, pero fue el inicio de un proceso de restauración. Ese es el mensaje poderoso detrás de esta historia. No importa cuán lejos sientas que te has alejado, Dios siempre está a solo una oración de distancia. Su gracia es tan inmensa que no hay pecado, error o momento de duda que Él no pueda perdonar. Su amor es tan infinito que nos busca incluso cuando nosotros dejamos de buscarlo. Raúl encontró paz en medio de su tormenta, no porque todos sus problemas desaparecieron,
sino porque entendió que Dios estaba con él en cada paso del camino. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que lo buscan con sinceridad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que está bien sentirse perdido o dudar. Incluso los hombres y mujeres más fuertes de fe han enfrentado momentos de debilidad. Segundo, que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón. Y tercero, que Dios nunca nos deja. Puede que no entendamos su plan en el momento, pero siempre está trabajando para nuestro bien. Un final conmovedor. Años después de haber tocado fondo, Raúl se encontró de pie frente a un grupo de jóvenes en su iglesia, compartiendo su testimonio. Los miró a los ojos y dijo con una voz llena de emoción: si alguna vez sienten que han llegado al final de su camino, recuerden esto: Dios está ahí. Incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando creemos que no nos escucha, Él está obrando. Yo pensé que mi vida estaba arruinada, pero Dios la restauró de maneras que nunca imaginé. Hoy no solo tengo un trabajo, salud y paz, sino que tengo algo mucho más valioso: la certeza de que nunca caminaré solo, porque su amor me acompaña. Mientras hablaba, algunas lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Raúl había aprendido que cada prueba que enfrentó lo había preparado para ser un instrumento del Señor, para consolar y guiar a otros que también estaban pasando por su propio desierto. Terminó diciendo: si estás en un lugar oscuro ahora mismo, clama a Dios. Confía en su plan, porque su tiempo siempre es perfecto. Él puede tomar los pedazos rotos de tu vida y construir algo hermoso. La historia de Raúl nos deja una lección sencilla, pero poderosa. Nunca estamos demasiado lejos para regresar a Dios. Él siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a sanar nuestras heridas y darnos un propósito renovado. Solo necesitamos dar el primer paso y confiar en su amor infinito. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18.